Dios es grande, Dios es el Dios todopoderoso. Y yo meditaba hoy y cuando estaba meditando me acordé de una palabra que oí donde el predicador dijo, Dios siempre nos habla de su propósito. Nos hace el llamado y nos habla de su propósito. Pero nunca nos dice el plan. Él nos habla de su propósito, de vida, de salvación, de bendición, de restauración. Pero los planes para llevarnos allá, Él se los reserva. Y a veces nos sorprende porque cuando se manifiesta su plan para llevarnos a la bendición, para llevarnos a la vida, para llevarnos a la prosperidad, para llevarnos a la victoria, entonces parecen extraños sus planes porque son cosas adversas, muchas veces son cosas adversas, son cosas difíciles que queremos explicación. Mas Dios empieza a trabajar con nosotros, con su plan, para fortalecernos en la fe. Y quiero decirte que este tiempo, aunque tú no estés entendiendo cosas que están sucediendo, que estás viendo, Dios te está preparando en la fe para llevarte a su propósito, para llevar a tu familia a su propósito, para llevarte a ti, aleluya, a la bendición, a la vida, a la paz. Entonces hoy quiero bendecirte con una palabra que titulé, cuando oímos la voz de Dios, todo cambia. Quiero que repitas conmigo ahí. Cuando oigo la voz de Dios, todo cambia. El día martes, el pastor Gerso habló una palabra sobre el llamado de Jonás. Y me llamó mucho la atención cuando Jonás decidió oír la voz de Dios, decidió obedecer. Y cuando él tomó esa decisión, cuando iba en el barco, que habló con el capitán y con la tripulación y la gente que iba y le dijo que lo tiraran al mar. El barco estaba siendo azotado por una tormenta y él decidió no seguir el rumbo que llevaba. Él decidió cambiar de rumbo. Y cuando él lo decidió, entonces la tormenta dejó de azotar el barco donde iban aquellas personas. El problema de aquellas personas fue resuelto cuando Jonás decidió oír la voz de Dios. Cuando Jonás decidió obedecer a Dios, todo cambió para aquella gente que estaba corriendo peligro, para aquella gente que sin saber estaban a punto de perecer. Él escuchó la voz de Dios. Él decidió caminar rumbo a la voz de Dios, a lo que Dios dijo. Luego Jonás se humilla cuando el pez se lo traga, se humilla en el vientre del pez y hace una oración con Dios. Y Dios le ordena al pez que lo lleve a Nínive, a donde Dios le había dicho que fuese. Y el pez lo vomita en Nínive y Jonás sale a predicar. Y dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Empezó a proclamar, de aquí a 40 días. Puedes decir conmigo, de aquí a 40 días. Vamos a repetirlo una vez más, de aquí a 40 días. Aquella ciudad que estaba bajo una amenaza de destrucción, había un juicio sobre ella, estaba por venir sobre los habitantes de Nínive, destrucción. Llegó Jonás y empezó a predicar a la nación, y la nación decidió oír la voz de Dios que salía por la boca del profeta. Oye esto, lo que más me sorprende a mí en este pasaje es que Dios trae 40 días. Dios le dio estos 40 días para que ellos oyeran su voz. Dios, en su misericordia, en su amor, no permitió que la destrucción viniese primero. Primero
vino su voz. Primero se manifestó su amor queriéndole ayudar y le mandó al profeta. Y aquella gente pudo oír la predicación de Jonás. Aquella gente empezó a actuar diferente, cambió de actitud. Empezaron a humillarse y a buscar a Dios. Dice la palabra que hasta los animales ayunaron. Que el rey dio la orden, aquí todo el mundo va a buscar a Dios. Obedecieron la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, las cosas cambian. Cuando ellos oyeron la voz de Dios y la obedecieron, el juicio fue detenido. La sentencia de muerte, el decreto de muerte que estaba preparado para descender sobre Nínive fue cancelado. Porque ellos oyeron la voz de Dios y la obedecieron. Mi pregunta es, Dios permitió en este tiempo que las naciones de la tierra, todas unánimes, se pusieran de acuerdo y decretaran 40 días para que las familias estuviesen en casa. Yo estoy creyendo que es el mismo Dios preparando, amando a la humanidad, amando a los seres queridos, manifestando su amor y su misericordia y diciéndole, tienes 40 días para que oigas mi voz, me busques, porque te quiero ayudar, porque te quiero levantar, porque te quiero librar, porque tengo algo diferente para tu vida. ¿Qué estás haciendo tú en estos 40 días donde Dios está hablando por boca de muchos profetas y pastores a través de estos medios, a través de la radio, de la televisión? ¿Qué estás haciendo tú cuando la voz de Dios suena en tus oídos? ¿Estás preparándote? ¿Te estás refugiando en Dios? Estás hablándole a tus hijos de que Dios es el único que te puede ayudar. Le estás diciendo que solamente en Jesucristo tenemos nuestras vidas seguras. Los ninivitas no solo oyeron la palabra de Dios, sino que también la obedecieron y vino el milagro. Fueron salvos de toda sentencia de muerte. Fue quitado toda amenaza. Se fue el miedo. Se fue el terror. Dios hizo misericordia y trajo liberación. Si oyes la voz de Dios, Dios va a intervenir y te va a ayudar. Va a ayudar a tu ciudad, va a ayudar a tu estado, va a ayudar a tu nación, va a ayudar a las naciones de la tierra. Hay que levantar la mirada al Señor. Hay que buscar a Dios. El que oiga a Dios, el que oiga su palabra hoy y la obedezca, todo va a cambiar, todo va a ser transformado. Jonás puso atención a la voz de Dios y eso trajo liberación a mucha gente. La obediencia de mucha gente, hermano, trae cambios y liberación, no solo a esa persona, sino a los que están a su alrededor. De hecho, por la desobediencia de alguien, el mundo entró en pecado. Toda la raza humana. Pero después vino otro hombre llamado Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por la obediencia de él, dice la Biblia, todos seremos justificados. Si hoy tú entras en obediencia, vas a activar una bendición de protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres queridos. Hoy Dios quiere tratar con tu vida, con esta palabra. Dios quiere ayudarte, va a ayudar a tu familia, amigos tuyos que hoy están corriendo peligro, que tormentas están azotando su vida y que hoy necesitan un milagro. Dios quiere que tú pongas atención a su voz y le obedezcas. Tú pongas atención a su voz y guarde su palabra, guarde sus estatutos y Dios va a traer el milagro.